Primera de Tesalonicenses, y ayer estamos viendo algunas señales bíblicas de lo que es una iglesia, una iglesia bíblica. Y una de las señales, una de las cosas que encontramos en la Biblia, una iglesia que nos da mucha información de lo que es de lo que debe ser una iglesia bíblica, la encontramos en la iglesia de Tesalónica, no solamente en la primera carta. Nosotros estamos haciendo énfasis en la primera carta. La segunda carta también, la segunda carta suele ser un poco más descuidada, como suele pasar con las segundas cartas, suele ser un poco más descuidada. Pero la primera carta y la segunda carta son muy instructivas para la iglesia. Y ahí vimos 4 señales de una iglesia bíblica. La primera señal que vimos fue que una iglesia bíblica es una iglesia donde se presta atención a la Biblia, donde se presta atención a la palabra. Y nunca me cansaré de decirlo, Estamos en tiempos muy difíciles y tiempos muy complicados para la Biblia. Estamos en tiempos muy difíciles para la enseñanza integral de las Sagradas Escrituras. Y hoy en día, muchas veces lo que se enseña en las iglesias no es Biblia, no es la palabra de Dios, son cosas de hombres, son enseñanzas que no van en ningún sentido, pero tienen el poder de estimularnos y tienen el poder de hacernos sentir bien. Son palabras de autoayuda, etcétera, etcétera, y nos hacen sentir, pero no nos desafían, no nos retan a vivir realmente como el Señor nos enseña en su palabra. Por lo tanto, una iglesia bíblica es aquella que nunca descuida la enseñanza de la palabra, que ha sido fundada en la palabra y que se sigue fundando a través de su vida en la palabra. Otra señal de una iglesia bíblica que vimos ayer es una iglesia que está comprometida con el evangelismo y con las misiones. Una iglesia que está comprometida a salir fuera, a predicar, a compartir el evangelio en su ciudad, en su pueblo, en los sitios de alrededor y más allá del mar, es una iglesia bíblica. Y comenté algunas iglesias, la iglesia miope, la iglesia sorda, la iglesia de Ultracarrecín, y comenté algunas iglesias que realmente están ahí, pero no hacen la labor de una iglesia evangelística y misionera. Y vimos también que una iglesia bíblica, otra de las señales que tiene es que es una iglesia donde se vive el amor. Una iglesia donde el amor prevalece por encima de ideas, por encima de opiniones, por encima de puntos de vista diferentes. El amor prevalece por encima de todo. Y la cuarta señal que vimos ayer es que una iglesia bíblica es una iglesia donde se sabe sufrir por Cristo, donde se sabe sufrir por las demandas de Cristo y ante la sociedad en la que vivimos. Esos fueron 4 señales que vimos ayer en cuanto a lo que es una iglesia bíblica. Hoy voy a continuar con otras 4 señales. La quinta señal es que una iglesia bíblica, según el modelo que tenemos en Tesalónica, es una iglesia comprometida con la santidad. Es una iglesia comprometida con la santidad. Quiero deciros, hermano, que ya lo habéis visto por lo que hablamos ayer. Yo no voy a pretender, jamás he pretendido enseñar algo que no sea de la Biblia. Jamás he pretendido, nunca he dicho traigo un mensaje nuevo. Cuando alguien venga y diga traigo un mensaje nuevo, no es buena señal. Porque tenemos que ir siempre a la fuente de la Biblia. Tenemos que ir siempre a la enseñanza de la Biblia. Y tenemos que estar siempre viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Yo no tengo por qué traer un mensaje nuevo. Yo traigo la palabra de Dios. Un predicador que diga traigo un mensaje nuevo o algo novedoso, hay que verlo con mucha atención. Lo que yo traigo no es nada nuevo. Lo que yo traigo ya no es nada original. Lo que traigo es la palabra de Dios y lo que la Escritura nos enseña. Y una de las cosas que nos dice la Escritura es que es una iglesia bíblica, es una iglesia que le da mucha importancia a la vida de santidad, tanto de la iglesia a nivel general como de los miembros a nivel particular. Mirad lo que dice en primera capítulo, en primera Tesalónica capítulo 4, versículo 1 al 8. Capítulo 4, versículo 1 al 8 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más en Él. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Fijaros, hermanos, que aquí, si leéis Primera Tesalónica, veréis que este libro, cada casi capítulo termina con una referencia a la segunda venida. Casi cada capítulo termina con una referencia a la segunda venida. Cuando Pablo está aquí en Tesalónica, una de las cosas que enseña es acerca de la venida de Cristo, pero eso ha dejado algunos interrogantes a la vez. Pablo ha estado ahí un tiempo, es imposible que en un tiempo determinado Pablo pueda enseñar todo el consejo de Dios. Ha enseñado ciertas cosas, entre ellos ha enseñado lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Pero claro, Pablo se va y hay una serie de ideas contrapuestas, la gente no acaba de entender bien qué significa esto de la segunda venida de Cristo, y cuando Timoteo le dice a Pablo lo bien que va a la iglesia, lo contento que están deseando verlo y tal, eso anima a Pablo a escribir y a intentar dar respuesta a la problemática de algunos hermanos que no acaban de entender bien la segunda venida de Jesús y lo que eso implicaba. Después, en la segunda carta, vuelve a incidir sobre el tema. En la segunda carta vuelve a incidir al tema, porque llega un momento en que el desconocimiento era tal que había gente que había dejado de trabajar esperando que Jesús iba a venir por segunda vez, habían dejado su oficio, su trabajo, y estaban dependiendo de la buena voluntad, del amor de los demás y de lo que los demás tienen. Se habían echado al ocio, al trabajo, pensando que Jesús, a no trabajar, pensando que Jesús iba a venir inmediatamente. Y Pablo tiene que escribirles, tiene que decirles no. Y empieza a hablarles un poco de esa segunda venida de Cristo. Esa segunda venida de Cristo, cuando tú lo contemplas aquí, tiene que ver mucho con el amor de los creyentes. Porque cuando el amor de los creyentes se manifiesta de una forma clara, siempre el amor del creyente dice: Señor, ven ya, ¿no? Y cuando nos amamos entre nosotros, se extiende todavía de esa manera. Pablo, ante la venida de Cristo, nos dice: hay una cosa que es muy importante y que tenemos que entender, y que vosotros, Iglesia Reformada, tenéis que entender. ¿Qué es lo que hacemos mientras que Cristo viene? Y Pablo lo habla, y después comentaremos algunas cosas. Pablo dice: una de las cosas que tenemos que hacer mientras que Cristo viene es vivir en santidad. Es vivir en santidad. Tenemos que aprender como creyentes a vivir en santidad hasta que el Señor realmente venga. Pablo está aquí hablando de una parte fundamental, importantísima de la vida de una iglesia. Es interesante porque el cristianismo, cuando el cristianismo se va extendiendo por Asia, por Oriente y por todas partes que iba, mientras que el cristianismo se iba extendiendo y el cristianismo iba extendiendo la idea de la santidad. La santidad en el mundo antiguo no ocurría. La santidad del mundo antiguo no se sabía. Nadie prestaba atención a la santidad, cada uno hacía lo que quería, cada ciudadano hacía lo que quería. No había un sentido de santidad ni en los gobiernos, cosa que hoy día sigue pasando igual, ni en los gobiernos, ni en la sociedad, etc. Cuando el cristianismo aparece y empieza a enseñar la enseñanza de nuestro Maestro, de Jesús, empieza a enseñar también la importancia en los mundos paganos, en los mundos gentiles, empieza a enseñar aparte la importancia de la santidad. Y Pablo le está diciendo aquí a la iglesia de Tesalónica que la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, esto es una orden. Esto es una orden. Esto es un imperativo. La voluntad de Dios es vuestra santificación, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pablo también había escuchado de ciertas ideas, de ciertas cosas que estaban ocurriendo, y Pablo está diciendo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pablo no se anda por la chiquita. Pablo no es muy diplomático en este sentido. Pablo no te orienta y te dice: Pablo dice: lo que Dios quiere es que seáis santos. Lo que Dios desea, lo que Dios pide es que seáis santos, que viváis realmente en santidad. A veces me encuentro con clientes que me dicen: yo quiero saber la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y es verdad que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Es verdad que Dios tiene un plan destinado para... Yo creo en el propósito de Dios en nuestra vida.
Yo creo que tenemos un plan que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y hay un plan específico, pero hay una voluntad de Dios en general en la Escritura. Hay mucha voluntad de Dios en la Escritura. La Biblia nos enseña que una de las voluntades de Dios es que perdonemos. Esa es una voluntad de Dios. Yo no tengo por qué cuestionarme si tengo que perdonar o no. Dios me dice que perdone. Eso es su voluntad. Esa es su voluntad. La Biblia nos dice que tenemos que el matrimonio realmente viva conforme a lo que el Señor nos dice. Yo no tengo que cuestionarme acerca de lo que la Biblia, yo puedo hacer esto con... La Biblia dice que el matrimonio es un ¿no? La Biblia nos enseña acerca, como vimos ayer también, a la importancia de la iglesia, que nos reunamos, que no faltemos a la iglesia, que no dejemos de planear reunidos como algunos tienen por futuro. Y no tengo por qué cuestionarme, ¿es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia? Porque Dios lo dice. Dios lo dice claramente en su palabra. Por lo tanto, hermanos, hay infinidad de mandatos que nos dicen la voluntad de Dios. Uno de sus mandamientos es la voluntad. Es aquí lo que vemos aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos en santidad. Que vivamos en santidad. Este es un valor integral. Este es un valor importantísimo. Esta es una enseñanza importantísima de la Escritura, la importancia de la santificación. Eso es lo que Dios quiere. De aquí no podemos marcharnos nadie y decir, ¿querrá Dios que yo viva en santidad? ¿Querrá Dios que yo... ¿Tú qué piensas? ¿Tengo que vivir en santidad? Pues claro, la Biblia lo dice. La Biblia dice que tenemos que vivir en santidad. La santidad tiene que ver con el mandato de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santidad tiene que ver con lo moral. Que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. Esto va dirigido expresamente a los solteros. La voluntad de Dios es que realmente vivamos, que nos apartemos de fornicación. Después se va a dirigir a los matrimonios, pero ahora mismo está hablando a la gente que está en solteros. Cuidado. Las sociedades antiguas, sobre todo las sociedades griegas y las sociedades romanas, eran sociedades muy erotizadas, muy sensuales. Y había una promiscuidad y la gente había prostitutas y prostitutos también que se pagaban, y era una sociedad que el sexo estaba ahí, en cada esquina estaba ahí, igual que pasa hoy en día. A veces decimos que la sociedad que estamos viviendo es una sociedad muy sensual, muy erótica, muy sexual. Es que es lo que hay. O sea, hoy en día en los kioscos, en la televisión, en los medios, en los móviles, cuidado los padres con los hijos. Cuidado los padres con los hijos. Tenéis que ver muy bien lo que vuestros hijos ven en los móviles. Tenéis que ver muy controlar lo que vuestros hijos ven en los móviles, porque según los últimos estudios realizados, los niños pueden aprender a ver películas pornográficas desde los 8 años. Desde los 8 años están ya... se pueden ver películas pornográficas y los padres tenemos que tener cortocircuitos, tenemos que tener maneras de poder controlar el tema, porque si los niños crecen pensando que el sexo es lo que están viendo, están muy equivocados. Entonces, los padres tienen que tener especial atención sobre los niños, sobre los adolescentes, y responder las preguntas. Mamá, ¿esto qué es lo que es? Papá, ¿esto qué es? Niño, ¿otro día otro día? No, por favor, explícale. ¿Una vagina qué es lo que es? ¿Una habichuela? No. Explícale lo que es la vagina. Explícale lo que son las diferencias entre el hombre y la mujer. Explícale conforme a su conocimiento. Explícale realmente de dónde vienen los hijos. Pues en la medida en que los niños van creciendo, tienes que ir viendo realmente cómo se va reuniendo. Pero no puedes mirar para otro lado. No puedes decir que el pastor te lo diga, el maestro te lo diga, la abuela que te lo diga. No, hay que prestar atención a los hijos y responder a los hijos. Una de las cosas peores que hacemos los padres es no responder a los hijos. A los hijos hay que responder conforme a la demanda que ellos van dando. Y hay que hablar con ellos, hay que sentarse con ellos. A mí me revienta, lo digo como lo siento. Me revientan los padres que están todo el día hablando entre ellos, comiendo, y los niños con los móviles. Y tú estás comiendo y los niños ahí con los móviles, y los padres cantan. Por favor, los hijos tienen que estar hablando con los padres.
Y cuando tú vas a un restaurante, a un bar, pues sí, tú no puedes darle el móvil a tus hijos. Es muy cómodo, lo entiendo. Es muy cómodo, porque los padres estamos hablando con los amigos, y los niños con los vídeos. Pero los niños están creciendo envenenados. Espérate conmigo, Están creciendo envenenados cuando permitimos que pasen tantas horas viendo los móviles para estar descansados. Si tú quieres ser un padre descansado, no tengas hijos. No tengas hijos. Pero si tienes hijos, tienes que trabajar con ellos. Tienes que dedicarle tiempo a escuchar, a estar con ellos, a jugar con ellos y no ponerle la pantalla, por favor. No podías tener tiempo ellos de poner la pantalla. No poner la pantalla porque se van a aislar. Y cuando unos hijos se aíslan de los padres, el resultado suele ser malo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A los solteros, que os apartéis de fornicación. Cuidado, y poner límites, poner señales, poner cosas para no caer en la fornicación. Después dice también que la santidad no solamente es una moral que hay para los solteros, sino también la santidad tiene que ver con el matrimonio, con la moral en el matrimonio. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación, solteros. La voluntad de Dios es vuestra santificación, casados. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Eso es algo tremendo. El hecho de tener a nuestra esposa, realmente en aquella época, en aquel tiempo, en muchas ciudades, la esposa estaba solamente para tener hijos. Se sabe que la vida normalmente, la nobleza romana, de los griegos también, era que tenían sus mujeres y después tenían sus concubinas también. Y la nobleza, la gente importante, los que tenían cierta, después pagaban también y tenían sus relaciones con las prostitutas. Es decir, y la esposa estaba solamente para tener hijos, nada más, y para la limpieza, administrar un poquito la casa, etc., ¿no? Y Pablo está diciendo, cada uno debe de tener a su esposa en santidad y honor. Tu esposa es muy importante, hermano y hermana. Tu esposa no es un trozo de carne. Tu esposa no es para que tú te desahogues como a ti te dé la gana. Tu esposa es una persona digna, creada por Dios, para ser compañía, es coigual a ti, debes de orar con ella y por ella, debes de sacrificarte por ella, debes de amarla completamente, debes de escucharla, debes de respetarla, y no es solamente un trozo de carne. Me duele mucho ver mujeres casadas que llevan años casadas y no han llegado a ningún órgano. Me duele mucho. Porque el marido tiene que prestar atención a su esposa. Y el marido tiene que prestar atención al cuerpo de su esposa y darle lo mejor que pueda en cuanto a amor para que ella también tenga placer. No solamente el marido. Y hay muchos hombres, y no estoy hablando del pasado, pero de ahora. Hay muchos hombres, por el motivo que sea, que van a los suyos a cabo. Y tenemos que prestar atención también a eso. Tenemos que poner a nuestra esposa santidad, honor, y no en pasión de concupiscencia. En otras versiones pone no en lujuria. Quiero decir, ¿es malo sentir deseo por tu esposa o por tu esposo? No. Por favor, que no vengan los puritanos de siempre y te digan, no, hay que estar vestido, hay que apagar la luz. No. Tú puedes desear a tu esposo, desear a tu esposo y tener relaciones maravillosas. Pero cuidado, una cosa es deseo, una cosa es amarla, una cosa es tener relaciones y otra cosa es, como he dicho antes, contemplarla solamente como un trozo de carne. No en pasión, no en lujuria, sino en santidad, como los gentiles que no conocen, no en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo está diciendo, hermanos, a los que estáis solteros, cuidado, vivir en santidad. A los que estáis casados, y se dirige por eso estoy haciendo así en el hombre,
A los que estéis casados, tener vuestra santidad a vuestra esposa, porque en aquella época las esposas eran un cero también a la izquierda y no tenían ningún tipo de derecho. El predicado dice que no, hay que darle su lugar a las esposas en el terreno sexual, en el matrimonio, por supuesto que sí. Y después Pablo habla también de que la santidad tiene que ver con la relación entre los hermanos. Dice el versículo 6 y 7 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Pablo está diciendo, la santidad tiene que ser seña y norte, tiene que ser importante en nuestra vida, en la relación entre los hermanos. Que ninguno agrave a los hermanos, ni que realmente tengamos una mala relación con ellos. Al revés, que tengamos una relación importante, que no engañemos, que no agravemos a los hermanos, porque Dios no nos llama a eso. Dios no nos ha llamado a la injusticia. Dios no nos ha llamado a que haya problemas entre nosotros, pecados entre nosotros, dificultades entre nosotros, cosas sin arreglar entre nosotros, agravios públicos, etc. Sino el Señor nos ha llamado a santificación. Así que fijaros, hermanos, que Pablo en un paso importante él dice, hermanos, iglesia tesalónica, los solteros vivan en santidad. Los matrimonios, los esposos, que sepan tener a su esposa en santidad. Los hermanos en la iglesia, que no agraven a nadie. Que no agraven a nadie, que no hagan daño queriendo a nadie. En la iglesia realmente vivamos en santidad hasta tal punto realmente que no ni agravemos ni engañemos a nadie. Eso es lo que está diciendo Pablo, aquí en esta carta. La santidad, la moral, también entre los hermanos. Y los creyentes nos dicen también que debemos vivir una vida de santidad irreprensible. Dice en el capítulo 3, en el versículo 13, dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Irreprensibles. Es decir, que nadie pueda acusarnos de vivir una doble vida. Que nadie pueda acusarnos que te señalen y diga, tú mucho hablar, tú mucho esto, tú mucho, pero tú tienes una doble vida y yo lo sé. Tú estás viviendo como te da la gana. Nadie nos puede acusar con el dedo de vivir una falsificación, de ser hipócritas y vivir de manera que no corresponde al llamado de Dios. Por tanto, vivamos en santidad de forma irreprensible. Ojo, irreprensible, no perfecta. No perfecta. Aquí la única que yo conozco que es perfecta es Cristina. Y la otra Cristina, son las únicas que yo conozco que son perfectas, los demás no. Cuidado, vivir en irreprensible no significa que caigamos, que seamos perfectos. Perfecto aquí no hay nadie. No hay nadie. Pero sí tenemos que intentar vivir irreprensibles en santidad delante de Dios. Si vamos a Segunda de Crónicas, y te invito a que vengas, Segunda de Crónicas, capítulo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 29, dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 en adelante dice, Segunda de Crónicas 29, dice, 1 adelante, versículo 1, comenzó a reinar Ezekías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las preparó. Y fíjate, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. La casa del Señor ha estado cerrada. Su padre, el padre de Ezekías, que encontramos en el capítulo 28, en el versículo 24, dice, además de esto, recogió acá los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. El padre de Ezekías acá fue un mal rey, un pésimo rey, y además muy cruel, fue muy malo.
una de las cosas que hizo fue cerrar la casa de Dios, cerrar el templo. Lo cerró por completo. Cuando su hijo accede al trono, 25 años después de cuando muere, se encuentra con que el templo estaba cerrado. Y una de las cosas que hace este buen rey, la cosa que hace Ezequías, es abrir otra vez las puertas, para que la gente pudiese ir a adorar, para que la gente pudiese ir a sacrificar a los animales y tener tiempo de oración y de oración para buscar al Señor. Y que lo primero que hace es llamar a los levitas y decirle: santificados. Santificados. No se lo dice primero al pueblo, no se lo dice primero a la gente, que después vendrá. Lo primero es a los que tienen las responsabilidades espirituales del culto, a los que tienen las responsabilidades del sacrificio, a los que tienen la responsabilidad de dirigir y de ser modelos, a ellos dice: santificados. Primero vosotros, santificados, y después vendrá los demás. En el versículo 16 de este mismo capítulo dice: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Me encanta esto. Cuando llegan allí, después de tantos años cerrados, el templo está sucio, hay telarañas, hay basuras, hay cosas que las cosas no están limpias, y se pasan a limpiar y hacen una recogida, como hoy tenemos que hacer nosotros en las habitaciones de forma suave, recoger las cosas. Aquello estaba sucio. Lo primero que hace Ezequías es decir a los levitas: vuestro trabajo es poneros en santidad. Lo segundo que hace es decir: vamos a quitar la suciedad. Vamos a quitar la suciedad y vamos a llevarlo al torrente de Cedrón. Y vamos a quitar la suciedad. Y yo pregunto: ¿qué suciedad tenemos que sacar de nosotros de nuestras propias vidas? ¿Qué suciedad tenemos que sacar de nuestra iglesia? ¿Qué suciedad tenemos que cogerla y ponerla en la bolsa de basura y sacarla de nuestra vida? Y sacarla también del contexto de la vida espiritual que podemos tener en la iglesia. Cada iglesia tiene sus bolsas y su basura, y tenemos que quitarla, hermano. Si tú quieres vivir en santidad, si como iglesia deseamos vivir en santidad, hay cosas que tenemos que quitar. Hay cosas que tenemos que quitar en nuestra vida para vivir en santidad. Si tú como creyente quieres vivir en santidad delante de Dios, hay cosas que tú como creyente tienes que quitar de tu vida. Si no, no puedes andar en santidad. No puedes santidad. Yo te pregunto a ti: ¿qué inmundicia tienes que sacar de tu mente? ¿Qué inmundicia tienes que sacar de tu comportamiento? ¿Qué inmundicia tienes que sacar de tu vida para vivir en santidad delante de Dios? Porque Dios lo demanda, porque Dios lo pide. Y Dios nos dice, hermanos, y Él nos dice que saquemos la inmundicia para vivir en santidad. Por lo tanto, hermanos y hermanos, lo primero que vemos, la quinta señal que vemos en la iglesia en Tesalónica es la señal de que una iglesia bíblica es una iglesia que vive en santidad. Que vive en santidad. Ya me gustaría a mí, ¿ustedes os imagináis que yo un domingo vaya al culto en pantalón corto o en bermudas? Que yo vaya con el... Bueno, ahora porque ya tenía un micropaso. Canito, el sello de Canito. Que tenía los... ¿Imagináis con la pechera abierta y me pongo a predicar, aunque mi pecho ya no era el mismo, pero me pongo así a predicar con el quitadita así muy cortito, con babucha de la cara y con una gorra de la Cruz Campo, y me pongo a predicar el domingo en el culto. Habrá gente que dirá: desastre. Habrá gente que dirá: esto no está bien. Una persona no puede salir del púlpito así de predicar. Y habrá gente que dirá: bueno, lo importante es su corazón. Lo importante es si él se sienta bien así, ¿por qué no lo va a hacer? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Os suena? ¿Quién soy yo para juzgar a esta persona? Y resulta que a la semana siguiente los hombres y las mujeres del culto de la alabanza
Todas las mujeres vienen en bikini. No, yo tengo idea, ¿eh? Todas las mujeres vienen en bikini, ¿eh? Y los hombres vienen con los pantalones bien apretaditos, ¿eh? Y ahí estamos. ¿Qué ocurriría? Pues lo mismo. Habrá gente que diga, vámonos, vamos a buscar la iglesia porque esto no se puede hacer. O gente que diría, Señor, perdón, porque no sé lo que hacen. Y también puede haber gente que diga, ¿por qué no? Hace calor. No hace calor. hace calor. ¿Por qué? Que si al cabo el Señor nos llama a libertad y malinterpretamos las cosas. Y significa que si malinterpretamos y ponemos excusas, significa que eso, lo que estoy haciendo es darme a mí mismo permiso para hacer lo que me da la gana. Cuidemos la ropa, hermano. La Biblia nos dice que tenemos que vestir con decoro, cosa que yo hoy en día en muchos sitios no lo veo. La Biblia dice que tenemos que vestir con decoro. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado. Yo no estoy hablando que estemos hablando de que nos vistamos de negro y tengamos vestidos largos, ni yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado a la hora de vestirnos, sobre todo aquellos que tienen un ministerio en la iglesia y que la gente lo haga. Vivamos en santidad. Digamos, no solamente con la ropa al fin y al cabo la santidad tiene que ser un proceso interno delante de Dios. Y ese proceso interno delante de Dios nos va a llevar a una serie de medidas, de consecuencias, de decisiones que tenemos que tomar para vivir en santidad con la ropa, con donde vivimos, en el trabajo, los libros que leemos, las cosas que vemos, etcétera, las conversaciones que escuchamos y hablamos, etcétera, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios, hermanos, es vuestra santificación, nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. La sexta señal que vemos en la iglesia tesalónica de lo que es una iglesia bíblica, la señal muy importante también, es que una iglesia bíblica reconoce a sus líderes espirituales. Una iglesia bíblica reconoce a sus líderes espirituales. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Capítulo 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fijaros, hermanos, que de alguna forma también, posiblemente en lo que Timoteo le ha dicho acerca de cómo va la iglesia, quizá le ha hablado también de algunas de las cosas que está ocurriendo, de alguna facción, algún grupo de la iglesia que está ocurriendo con el liderazgo de la iglesia. Y Pablo está diciendo, os rogamos, hermanos, ya va a terminar la carta, pero Pablo, antes de terminar la carta, dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y que os tengáis en mucha estima y por causa de su obra. Es curioso lo que aquí vemos aquí, porque a mí me llama la atención, no sé vosotros, pero a mí me llama la atención cómo se eligieron estos líderes, cómo se eligieron estos pastores, estos guías, estos responsables, estos ancianos, como queréis llamar. ¿Cómo se eligieron? La Biblia aquí no lo dice. Si tú te vas al capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza, tampoco se dice. ¿Cómo eligió la iglesia a su responsable? Ni idea. En esta iglesia en concreto, ni idea. ¿Fue Pablo? Pues posiblemente fue Pablo el que con el tiempo, pero no lo dice. ¿Fue Timoteo cuando estuvo allí en su segundo viaje y estuvo un tiempo con la iglesia quien lo hizo? Pues posiblemente también. Pero en realidad, hermanos, estamos hablando de un que no sabemos. No sabemos cómo se eligió a los responsables espirituales de la iglesia en Tesalónica. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que tienen que hacer. No sabemos cómo se hizo, como en tantas otras iglesias. Hay un campo abierto en la hermenéutica bíblica, hay un campo abierto en la historia bíblica, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de la elección de los pastores, de los obispos, de los ancianos de la iglesia. Hay algunos textos que nos hablan claro, en cuanto, por ejemplo, los diáconos, en el capítulo 6 vemos que fueron votados. Ahora, ¿cómo fueron votados? Tampoco se sabe. ¿Cómo fueron votados? Porque había miles de creyentes ya en Jerusalén. Miles de creyentes. Fue Amado Alzada, hubo grupos, hubo delegados. Hay un campo ahí que se sigue investigando y que tenemos que seguir investigando para ver realmente. Pero en la mayoría de las congregaciones
No sabemos realmente el procedimiento. Lo que sí sabemos es, lo que la Biblia le da más importancia es a las características de la persona, a lo que eran las personas, a la integridad de la persona. Por eso se escribe el 1 Timoteo, por eso se escribe el Tito también. La Biblia le da más importancia al ser que al hacer. En la obra aquí, lo que está diciendo Pablo, sin saber muy bien cómo se había hecho, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quién va a reconocer. A los que trabajan. A los que trabajan. A los que trabajan. La palabra griega que aquí se traduce como trabajar, la palabra griega realmente significa trabajar hasta la extenuación. Trabajar de forma agónica. Trabajar hasta que no se puede más. Pablo dice: reconoced a los que están trabajando entre vosotros. A los que están dejando el alma. A los que están dejando su salud. A los que nos dice, la Biblia no nos dice que tengamos que ir al hospital. La Biblia nos dice que tengamos que pasar por un tiempo de estrés. La Biblia nos dice que para ser un buen día tenemos que estar llorando y tenemos que estar hecho polvo físicamente y mentalmente. No es eso. Lo que sí nos dice es que tenemos que trabajar. Aquellos que tienen responsabilidades en la iglesia no se pueden dar al papa. Aquellos que tienen responsabilidades no pueden vivir a costa de los demás. Aquellos que tienen responsabilidad en la iglesia tienen que trabajar hasta la extenuación por amor al Señor y por amor a la iglesia. Por amor. Y Pablo está diciendo, una de las características de aquellos que son líderes en la iglesia en Tesalónica y que tenéis que respetar es aquellos que trabajan. Aquellos que trabajan. Y eso es lo que los líderes de la iglesia, los siervos de la iglesia, deben de tener muy claro. Deben de trabajar. Trabajar. Hay veces, hermano, que nos gusta más el cargo que el trabajo. Nos gustan más las medallas que realmente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que realizar. Una iglesia bendecida es una iglesia donde sus líderes son personas que trabajan. Que trabajan. Os vuelvo a decir, no son perfectos. Si buscamos a alguien perfecto, no es el lugar adecuado. Porque todos somos imperfectos. Pero sí tenemos que sean personas que trabajen por amor a la iglesia, por amor al Señor. Después dice que tienen que ser personas que os presiden en el Señor, que están ahí. La palabra literalmente presidir, la que está aquí literalmente es los que están delante de vosotros. Los que están delante de vosotros. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, los que están delante de vosotros. Los que los veis, los que os marcan, los que tienen ejemplo. Los que ven sus vidas. Los que ven sus vidas. Hace muchos años, yo estaba leyendo un libro sobre el liderazgo. Te miento. No era un libro sobre liderazgo. Fue una predicación. Estaba escuchando una predicación hace un montón de años. Yo todavía, no estaba ni casado con Chari. Estaba escuchando una predicación y el predicador decía que los buenos líderes son como una montaña. Tú ves una montaña en la lejanía y tú ves, esta mañana estábamos jugando, estábamos hablando fuera y estábamos viendo aquí en la montaña. Esto es una maravilla. No sé si Richard y su esposa, de tanto verlos, al final se cansan del espectáculo que hay y de la visión que tienen. Pero esto es una maravilla. Una maravilla. Tú ves ahí, si tú ves el mar, es una maravilla ver este bosque, estos árboles tan verdes. Y esta mañana estábamos hablando y veíamos esa montaña por la neblina. Yo estaba diciendo, algo parecido tenía que ser la gloria de Dios. Algo tenía que ser cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo la palabra, algo parecido. Sí, vino la nube, la Shekinah, y se puso allí, ¿no? Cuando tú ves eso es una maravilla. Y en esa predicación, el que estaba predicando decía, los líderes son como una montaña. Tú los ves de lejos y la montaña siempre es perfecta. Siempre es bonita. Porque lo ves de lejos. El problema es que cuando tú te vas acercando a la montaña, tú ya vas viendo los guijarros, las piedras, los matorrales, las cosas malas de la montaña, ya vas viendo los defectos de la montaña. Ya no es tan ideal, ya no es tan bonita como la lejanía. Y este predicador decía que los líderes tenían que ser como las montañas en la lejanía. Y la gente tenía que contemplarlas. Y yo estaba escuchando eso y yo estaba reventado. Estaba escuchando eso, yo era líder del grupo de jóvenes, pero yo estaba escuchando y decía, mentira, no es cierto. Yo no conozco la Biblia como lo conoce este predicador, yo no llevo el tiempo de este predicador,
Pero eso no es así. Los líderes de la iglesia deben de estar con la gente. Los líderes de la iglesia deben de relacionarse con la gente. Los líderes de la iglesia deben de estar codo con codo con los hermanos en la iglesia. ¿Qué es lo que eso ocurre? Que tú vas a ver sus defectos. Claro. Si tú estás en la montaña no te van a ver defectos. Pero si tú estás al lado, tú vas a ver los defectos. Pero, por encima de los defectos, por encima de las cosas que están ocurriendo, tú vas a ver a hombres y mujeres que están delante. Que están delante. Y que van a intentar vivir, van a intentar dar ejemplo con sus vidas delante de los demás. Por lo tanto, Pablo está diciendo, reconoced a los que trabajan, que os presiden en el Señor, que están ahí con vosotros. Y después dice también que los tengáis en mucha estima por amor, que os presiden en el Señor y que os amonestan. Y que os amonestan. Que os amonestan, fijaros que está diciendo que os amonestan. ¿Cómo se amonesta, hermanos? ¿Cómo se amonesta? La palabra que aquí se traduce como amonesta también se puede traducir como enseñar. Como enseñar. ¿Cómo se amonesta? José David, ¿quién te ha enseñado a tener ese bigote? ¡Fuera! ¡Quítate el bigote! ¡Hombre! José David no me vuelve a hablar más en su vida. No me vuelve a hablar más en su vida. ¿Cómo se llama? Yo he escuchado amonestaciones en la iglesia, hermano, que es de vergüenza. He escuchado a predicadores y a gente de la iglesia, no solamente a predicadores, que se han levantado y han dicho barbaridades. Lo han hecho para aniquilar, son crueles, son para machacar a la gente. ¿Cómo se amonesta? Con la Biblia. Con la Biblia. ¿Cómo se enseña? Con la Biblia. Yo no tengo por qué machacar a nadie. Yo no tengo por qué decir tú estás haciendo algo malo. Yo no tengo por qué decir. Yo lo que tengo que decir, la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Después que cada uno responda. Después que cada uno haga lo que quiera conveniente. Después que cada uno responda al Espíritu Santo y a la enseñanza del Espíritu Santo. Pero yo no tengo por qué estar machacando, diciendo a las personas, ni señalándolas con el dedo. Sino la Biblia dice esto. Y ahí sí hay que ser valiente. Hay que ser valiente, hay que enseñar lo que dice la palabra. Pero siempre, hermanos, hay que amonestar con la palabra, con la enseñanza de la palabra. No con el sentir. Alguna vez os he contado que me lo contó él. Me lo contó como si fuese algo bueno. O sea, me lo contó como si fuese un pastor que yo conozco que estaba en medio del culto y estaba con los hermanos de la alabanza y estaba un hermano tocando la batería. Y de pronto este hermano, este pastor, se levanta de la iglesia, se va al grupo de alabanza y le dice a la batería: deja de tocar y siéntate, ya no vas a tocar nada. En medio del culto. Y me lo estaba diciendo a mí, como diciendo, soy chachipirupi, como diciendo yo la autoridad y tal. Y yo estaba mirando, yo no me quería lo que estaba diciendo. Eso es cruel. Eso es una secta. Eso no se puede permitir. Yo soy el de la batería y no vuelvo más a esa iglesia. Y además, si yo estoy entre los hermanos, me voy también. Eso no se puede hacer. Otra cosa es que si ese hermano vive en pecado, si ese hermano está haciendo algo que no está bien, otra cosa es que tú antes del culto, o si te enteras en el culto, después del culto, tú hablas y dices: mira, hermano, me he enterado de esto y vamos a hablar, porque si tú estás viviendo, haciendo algo, tú no puedes estar ahí. Así sí, y siempre con amor. Cuando se amonesta con la Biblia, siempre con amor. No podemos, yo he disciplinado, perdóname que me pongo como ejemplo, mal hecho, pero bueno, yo he disciplinado a hermanos y lo he hecho llorando. Lo he hecho llorando, porque me doy a mí más cariño. Lo he hecho llorando. Entonces, cuando tú tienes que amonestar a alguien, y el liderazgo forma parte de eso, cuando tú tienes que amonestar a alguien, tienes que hacerlo con la Biblia, tienes que hacerlo con amor
y buscando siempre el bien de esa persona. Por supuesto, el bien de la gloria de Dios y el bien de la Iglesia. Pero no podemos especialmente así delante del pueblo porque lo avergonzamos, porque le quitamos su dignidad, sencillamente porque no está bien. Por lo tanto, hermanos, Pablo está diciendo, reconocer a los que trabajan, a los flojos no, a los que se conforman solamente con voy a enseñar, no, a los que trabajan entre vosotros, a los que os persiguen, a los que están en primer lugar, a los que están delante y que os amonestan. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Los líderes tienen que trabajar, presidir y amonestar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia? Porque la Iglesia también tiene sus deberes. La Iglesia dice que reconozcáis, a los sinvergüenzas no, a los flojos no, a los que no hacen nada no, a los que viven del cuento no, pero aquellos que trabajan entre vosotros, que los reconozcáis. Ayer fuimos testigos de la oración de Gemma por decir, creo que estábamos todos emocionados. Lo que no sabéis es que Desiree le ha dado 300 euros para eso, pero bueno, estamos pidiendo, eso, vamos cambiando. Lo que fue una oración realmente, ella misma lo decía, quiero reconocer, quiero honrar, porque alguien que se está dejando su alma, y que con ella está haciendo un trabajo precioso en su vida. Qué bueno es que ella pueda decir públicamente, gracias Señor porque me has enviado a Desiree, gracias por el trabajo que ella tiene en mi vida, por lo que me está haciendo, por lo que me está haciendo. Qué bueno es que reconozcamos a los que trabajan, que a veces, hermano, pasa el tiempo y no decimos nada. No reconocemos a nadie, a los que trabajan, a los que nos enseñan, a los que nos llaman por teléfono, no decimos nada. Absolutamente nada. Se cuenta del cocinero del duque de Wellington, que cobraba mucho, tenía un buen... y dejó su trabajo, y la gente decía, ¿cómo que vas a ir de cocinero del duque de Wellington? Viviendo como está viviendo con el sueldo que te pagan. Y decía el hombre, el cocinero, es que nunca me dice nada. Si la comida está mala, no me dice nada. Y si la comida está buena, tampoco me dice nada. O sea, no me anima, ¿no? O sea, me siento como que... Y el hombre, pues, se fue de su cargo, dimitió de su cargo. Hay que reconocer, decirlo, porque después, hermano, por ejemplo, ella, con el paso del tiempo, Desiree va a vivir hasta los 1500 años, pero con el paso del tiempo la doña Desiree no está, y ella podría decir, nunca le dije lo importante que fue para él. Ya no, después de los 1500 años que va a vivir, ella va a decir, por lo menos se lo diga, ella sabe que va. Entonces, hermano, lo que dice Pablo aquí es reconocer a los que trabajan. Reconocer a los que presiden al Señor, y dice reconocer a los que trabajan y que los tengáis en mucha estima y amor, que los tengáis en mucha estima y amor. ¿Por qué? Lo dice. ¿Por qué? ¿Por su cara bonita? ¿Porque simplemente por el cargo? No, está diciendo que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su trabajo. Por causa de su trabajo, por causa de su obra. Que los tengáis en mucha estima y amor por el trabajo que están haciendo. Cuando tú vas a la Biblia, hermano y hermana, tú podrás ver que el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba. Tú podrás ver que Timoteo era un hombre. Vete a Filipenses, al capítulo, y verás el trabajo de Timoteo y de Epafrodito, y cómo se dejaban el alma. Tú podrás ver cómo aquí de vestida se dejaban el alma. Tú podrás ver cómo Apolo se dejaba el alma. Tú podrás ver cómo Silvano se dejaba el alma. Tú podrás ver cómo Lucas se dejaba el alma. Tú podrás ver cómo tantos hombres y mujeres que amaban al Señor trabajaban el alma de Dios. Y se dejaban el alma hasta la extenuación, trabajando para el Señor. Los responsables de la Iglesia, y no me refiero solamente al consejo de la Iglesia, sino a todos aquellos que tienen responsabilidades en la Iglesia, tienen que ser personas que trabajan, personas que persigan y personas que amonestan.
en la Biblia, con el Señor, con gracia y con amor. Y la Iglesia, lo que tiene que hacer es una Iglesia buena, una iglesia bíblica, una iglesia que cada uno ande por su lado y que quiera escuchar solamente lo que quiere escuchar, no lo van a hacer. Pero una iglesia normal y corriente, agradecida, es una iglesia que va a reconocer a los que trabajan y los va a tener en mucha estima, Pilar dice en mucha estima y amor por causa de su obra. Estas son todas las señales de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, según el modelo de Tesalónica, es una iglesia que vive en santidad. Y una iglesia bíblica, según el modelo de Tesalónica, es una iglesia que vive y reconoce a los que trabajan, a los que residen, a los que trabajan en la obra de Dios en la iglesia. En séptimo lugar, la iglesia en Tesalónica era una iglesia que, como dije antes, esperaba la segunda venida de Cristo con ansia. Con algunos defectos que Pablo tiene que escribir para corregir, pero tenían ganas, tenían deseos de la segunda venida de Cristo. Si vamos al capítulo 4, dice, capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hierro. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que veremos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está diciendo, yo sé que estuve allí, yo sé que os enseñé, pero os enseñé un poquito con el tiempo que estuve allí, de algunas cosas que vamos a poner en la segunda venida. Timoteo me ha dicho que tenéis algunas preguntas, algunas cosas, me he enterado de alguna de la información, y él escribe esta parte. Escribe uno de los textos más claros que hay en la Escritura, más claros acerca de la venida del Señor y de lo que conocemos como el arrebatamiento. ¿Qué significa la doctrina del arrebatamiento? ¿Qué significa la escatología? ¿Qué significa la doctrina de los últimos tiempos? Yo creo, hermanos, que a veces tenemos un interés macabro. Yo creo que a veces tenemos un interés rayando la locura con el tema de la segunda venida de Cristo y con las cosas que pueden pasar en la segunda venida de Cristo. Incluso podemos tener un tiempo, podemos pensar en la segunda venida de Cristo con cierto temor, con cierto miedo de las cosas que van a ocurrir. No quiero mencionar políticos, no quiero mencionar países, no quiero mencionar señales, no quiero mencionar nada de esto. Pero que a veces vemos la segunda venida de Cristo como algo que es un problema, cuando no es un problema. Al revés. Al revés. La segunda venida de Cristo es lo que todo creyente debe anhelar. La segunda venida de Cristo es lo que realmente nos ayuda a mirar, a decir que Cristo viene, Maranatha, que el Señor viene. Y la iglesia primitiva se saludaba así, Maranatha, Maranatha. Hoy nos saludamos, ¿qué ropa te compraste allí? Solo te saludamos hoy. ¿Cómo te ha ido la compra? ¿Qué perfume lleva? ¿Qué colonia lleva? Pero la iglesia primitiva se saludaba, Maranatha, el Señor viene, el Señor viene. Una de las cosas
que la Biblia nos habla para nuestra edificación en la segunda venida de Cristo, con todo lo que conlleva, con todo lo que significa. Y la pregunta es, ¿por qué nos peleamos tanto? ¿Por qué nos peleamos? Cuando yo me convertí, en la iglesia donde yo me convertí, hubo un momento que yo recuerdo un domingo que el pastor estaba predicando y el pastor decía que en Cataluña, compartió, porque él predicó sobre la segunda venida de Cristo, en Cataluña había habido una división entre las iglesias de Cataluña. Estoy hablando de los años 80. Se había producido una división en la iglesia de Cataluña porque había iglesias que no aceptaban el arrebatamiento. Había iglesias que decían que la iglesia iba a pasar por el arrebatamiento, por el sufrimiento, por la tribulación. Otras iglesias decían que no, que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación. Otras iglesias decían, sí, vamos a pasar 3 años y medio. 3 años y medio, y a los 3 años y medio vendrá el Anticristo y la iglesia pasará por 3 años y medio. O sea, y cada uno con su historia. Cada uno con su historia, cada uno con su punto de vista en cuanto a las cosas que van a ocurrir. ¿Quién es el Anticristo? Las señales, las profecías que Jesús hablaba acerca de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Puntos de vista, que si el dispensacionalismo, que si Cristo ya está entre nosotros, que si Cristo va a venir, que si unas historias con la segunda venida de Cristo. Cuando la Biblia nos dice, cuando Pablo muy acertadamente dice, ante la segunda venida de Cristo, Pablo está diciendo, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Alentaos los unos a los otros con esta palabra. Y Pablo dice también en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos y edificaos. Hermanos, no estamos para pelearnos en cuanto a cuándo va a ser la señal que va a haber, las diversas escuelas que hay, en cuanto a las categorías, quién lleva razón, quién no lleva razón. Que no, que estamos perdidos, que no. Que la segunda venida de Cristo con todo lo que es para edificarnos, es para edificarnos, es para animarnos, es para alentarnos. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! A mí me da igual que Cristo venga en el ocaso, por la noche, por la mañana, que venga de un caballo blanco, que venga, me da igual. Lo que va a venir es que Cristo viene. A mí no nos enteramos. Que no tenemos por qué estar peleándonos por las diversas, esta interpretación, estos literales, estos figurativos. Por favor, que la enseñanza más importante es que Cristo viene y nosotros nos vamos con Él. ¡Amén! Y nos vamos con Él y vamos a darle la eternidad del cielo con Él. ¿Para qué vamos a pelearnos por cosas que no tenemos que pelear? ¿Alguien se va a pelear en el cielo? Creo que no. Creo que Jesús me engañaste. Yo pensaba que iba a venir de esta forma. Yo pensaba que no. En el cielo diremos, Señor, gracias porque viniste por mí. Y vamos a honrarlo. Pero cuando un creyente, cuando estemos hablando de Cristo y de todas las escuelas y todas las cosas y toda la historia, recuerda, Cristo va a venir. Eso es lo importante. Y si estoy en esa generación vivo, me voy a ir. ¿Que cómo va a ser el tema? ¿Habrá un segundo arrebatamiento como ayer en una escuela? ¿Será en secreto como...? A mí me da igual. Yo creo en mi Dios y yo creo en las promesas que Él da. Y lo que yo tengo que es velar y orar para que el Señor le esté preparado para cuando Él venga. Y como no sabemos cuándo va a venir, estar preparados, orar y velar y vivir en santidad delante de nuestra vida, delante de Él cuando Él venga. Y cuando Él venga, nos llevará. Y si hemos partido antes, lo iremos directamente con Él, a la presencia del Señor. Por lo tanto, una iglesia bíblica, hermanos y hermanas, es una iglesia que también anhela, desea, escucha, para edificación. Y nos alentamos mutuamente. Y nos alentamos en el mutuo entre los unos a los otros. Cuando David esté conduciendo el autobús y vaya por dos hermanas, el Señor viene. Y esté cansado la gente, y la gente le eche bronca cuando suba por el autobús. El Señor viene. El Señor viene. Y que le edifiquen. Y que yo podamos llamar a David. David, ¿cómo tienes el día? El día, ahí está una señora mayor, me hace la bronca. ¿Cómo tienes el día? David, el Señor viene. ¡Oh!
que el Señor viene, que el Señor viene. Rey, Daniel, ¿qué pasa, Pedro? ¿Cómo estás? Estoy hecho polvo, ¿verdad? Estoy hecho polvo. He tenido a 1500 hombres hoy, mujeres, que le he dado un masaje por todos lados. Ya necesito yo un masaje. Necesito yo un masaje, estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Además de pelear con mi mujer, estoy hecho polvo. Y yo, David, Daniel, el Señor viene. El Señor viene. Hermano, que el Señor viene. Que viene. Vamos a alentarnos. Vamos a edificarnos. Vamos dando mensajitos. Pero no nos peleemos por estas cuestiones, porque hay cosas más importantes. Porque al final el Señor viene. Te he dicho, y voy a terminar, te he dicho en esta mañana que otra de las señales de la Iglesia bíblica conforme al modelo de Tesalónica es la santidad. Te he dicho que es el reconocimiento de los líderes espirituales y te he dicho también que es el deseo, el anhelo de que Cristo venga por segunda vez y a vivir en conformidad con esa preciosa doctrina. Lo último que te voy a decir es que una iglesia bíblica, conforme al modelo de la iglesia en Tesalónica, una iglesia bíblica es una iglesia que sirve a sus hijos. Que sirve a sus hijos. Mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 9 a 12. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús y nos libra de la ira venidera. Fijaos que aquí encontramos un resumen de lo que es la vida cristiana. ¿Tú quieres un resumen de lo que es la vida cristiana? Aquí está. Nos dice, os convertisteis. No hay vida cristiana si no hay conversión. Habrá otra cosa, pero no habrá vida cristiana si no nos convertimos, si no nos volvemos a Dios, si no damos un cambio radical en nuestra vida y nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos a Cristo que entre en nuestra vida y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la cielo en el momento en que nos convertimos y queremos en Cristo. Lo demás, si no nos convertimos, estamos jugando. Estamos jugando a la iglesia, estamos pasando bien, en lo que sea. Lo que nos dice aquí es, escuchasteis la predicación y os convertisteis. Dice Pablo. Primer punto, la conversión. Segundo punto, servicio. Tercer punto, y esperar, lo que estamos hablando. Esperar de los cielos a su Hijo. Entre otros motivos, porque su Hijo nos libra de la ira venidera. Pero entre la conversión y entre el esperar, nos dice, para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es el resumen de la vida cristiana. ¿Te has convertido? ¿Estás esperando la segunda venida de Cristo? Y mientras que venga la segunda venida de Cristo, o estemos en su presencia, ¿cuál es nuestro ministerio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Servir. Servir. Servir al Señor. De verdad, si la vida cristiana, yo no entiendo porque no entiendo cómo nos complicamos la vida. La vida cristiana es servicio. Es servir al Señor con toda tu alma. Servir al Señor con toda tu alma. Servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es lo más. Pregúntate, ¿qué voy a dejar yo cuando me muera? De verdad, pregúntatelo. ¿Qué dejaré yo aquí cuando me muera? ¿Qué legado vas a dar? ¿Qué cosa vas a dejar? Si vas a dejar cuatro casas a tus hijos, muy bien. ¿Que vas a dejar 5 coches a tus hijos? Pues muy bien. ¿Que vas a dejar, que vas a dejar hipoteca para que tus hijos lo paguen? También. ¿Qué vas a dejar a tus hijos? Lo más importante es en qué voy a consumir mi vida. ¿En qué voy a consumir mi vida? Esta antorcha que yo tengo, ¿en qué se va a consumir? ¿En qué va a ser quemada? En las cosas terrenales, en las cosas placenteras. Lo más importante que tenemos, lo más hermoso que tenemos es una vida que Dios nos ha dado, una vida que Dios nos ha dado para Él, una vida que Dios nos ha dado para servirle, para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo. Cuando yo me convertí, yo quería cambiar. Y cuando tuve el llamamiento de Dios para servirle, yo quería cambiar el mundo. Alguno puede pensar que el hijo, ¿no? Pues sí, creo que tenemos que el Evangelio es lo único que va a cambiar el mundo. Cristo es el único que va a cambiar el mundo. Y tenemos que estar sirviéndonos los unos a los otros. Si tú vas en una concordancia,
tú podrás ver la cantidad de veces que aparece la palabra servir, servicios, servirnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vas a hacer con tu vida entre que te has convertido y esperar la segunda venida de Cristo? ¿Vas a ser de tantos creyentes que se sientan? La iglesia está llena de gente que se sientan sin hacer nada. Las iglesias están llenas de personas que no mueven ni un dedo por amor de Dios. La iglesia está llena de gente que dice, yo no, conmigo no cuente, yo picolín. Para eso están los demás, ¿no? La iglesia está llena de gente que a lo mejor no que sirve, pero tiene que servir como ellos quieren. Como ellos quieren. Te voy a contar una pequeña experiencia personal. Cuando yo le dije al Señor, Señor, quiero servirte, yo me convertí, como ya he dicho muchas veces, y a los 8 meses yo tuve una experiencia con el Señor leyendo en Gálatas 2:20. Aquel texto, con Cristo es juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, etc. Cuando ese texto penetró en mi corazón, a los 8 meses de haberme convertido, yo me tiré al suelo. Me tiré al suelo y tuve una experiencia como de levitación delante de ellos. Yo entendí aquel día que Cristo quería ser mi rey, mi rey. Yo no quería vivir solamente ir los domingos al culto, los jueves al culto de oración, los sábados que lo pasábamos muy bien, al grupo de jóvenes. No, yo quería, el cristianismo tiene que ser algo más. Y cuando yo entendí lo que era, yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo no tengo ni la menor idea, yo no sé cómo hacerlo, yo llevo un poco tiempo, Señor, yo no sé nada. Pero yo quiero que tú seas mi rey, eso sí lo tengo claro. Yo quiero que tú seas mi rey. Yo no quiero ser un creyente nominal. Yo no quiero ser un creyente que tanto veo en la iglesia, que solamente están los domingos y después viven carnalmente. Yo no quiero eso, Señor. Yo quiero vivir para ti, servir. No tengo ni la menor idea, Señor, de cómo tengo que hacerlo. No sé los dones que tú me has dado y si tengo algo. No lo sé. Pero sí tengo claro que yo quiero que tú seas mi Dios y mi rey, mi dueño. Y quiero servir. Y quiero servir. ¿Sabéis lo que pasa con el servicio al Señor? Cuando estoy hablando de servicio no estoy hablando de estar a tiempo completo, Cuando estoy hablando de servicio estoy hablando de algo muy normal, que debe ser muy normal, que es vivir para la gloria de Dios, nuestra vida cotidiana. Servimos al Señor en su trabajo. Cuando Antonio está trabajando, Antonio está sirviendo al Señor en su trabajo. Cuando Lori invita a su nieto a comer esas comidas que ella prepara, está sirviendo al Señor en su cochero. Cuando los abogados están sirviendo, los albañiles están sirviendo, nuestra vida debe de servir, debemos de servir al Señor en lo que vivimos. Somos los embajadores de Cristo donde estamos viviendo, donde estamos trabajando. Y somos siervos del Señor. No estoy hablando de aquellos que tienen que estar a tiempo completo, de pastores, no estoy hablando de eso. Que también, porque Dios llama. Lo que estoy hablando es clientes normales y corrientes que servimos al Señor, punto. Es complicado, ¿no es? En nuestro punto de trabajo, en nuestros estudios, donde quiera que estamos y servimos al Señor. Y somos luz y sal. Cuando yo le digo al Señor, yo no sé qué servirte, yo no tengo ni la menor idea, pero yo quiero que tú me uses para tu bien, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Rey. ¿Y sabéis una cosa? Era como si yo tuviese, muchas veces, lo que pasa en nuestras vidas es que tenemos un folio, le decimos al Señor, el Señor dice, yo quiero que tú me sirvas, y tú coges el folio y tú dices, Señor, ¿cuáles son las condiciones? Señor, dime las condiciones para servir. Si tú me pones las condiciones, me dices lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, las consecuencias, yo me lo pensaré, Señor, si firmo o no firmo. Pensaré lo que implica servir, lo pensaré. Pero el Señor dice, no, te equivocas. Esto no funciona así. Esto no funciona así. El que tienes que firmar es tú, con la hoja en blanco. Con la hoja en blanco. El cliente que quiere servir al Señor coge la hoja en blanco y firma. Y el Señor se encargará de llenar la hoja. El Señor se encargará de llenar la hoja con lo que tú vas a hacer. Yo no soy quien para ponerle condiciones al Señor. Yo no quiero, Señor, yo quiero servirte, pero en la alabanza. Señor, yo quiero servirte, pero con los niños. Señor, yo quiero servirte, pero aquí, no me lleves a otra parte. Aquí. Señor, yo quiero servirte con los matrimonios. Si no es con los matrimonios, no. Señor, yo quiero servirte en la consejería, pero haciendo la paella, no. Señor, un momento, no, las cosas no funcionan así. Eso funciona en las empresas, eso funciona entre nosotros. Tú vas a un trabajo y dices, ¿cuáles son las condiciones?
¿Tú aceptas la condición o no aceptas la condición? Pero el Señor no. El Señor dice, mira, tú tienes una gana. Tú quieres servir, firma. Y yo lo rellenaré. Pero no lo voy a rellenar para que tú firmes. ¿Me entendéis? Espero ser muy claro. Rellenamos en blanco y decimos, Señor, firmo y haz conmigo lo que tú quieras. Haz conmigo lo que tú quieras. Y el Señor se va a encargar de llenar. Esta semana le estaba diciendo a algún hermano, lo he dicho muchas veces, cuando tú dices al Señor, Señor, heme aquí, te estás metiendo en un buen problema. Porque el Señor escucha. Y el Señor escucha. Señor, heme aquí, el Señor te escucha. ¿Qué es lo que hacemos mientras del tiempo en que nos convertimos al tiempo que esperamos la segunda venida de Jesús? Lo que tenemos que hacer como creyentes es firmar. Señor, estoy dispuesto a servirte. Amén. Y el Señor se encargará después de darte las condiciones, de darte las cosas para servirle. Pero no le pidas al Señor, Señor, enséñame. No. Las cosas espirituales no funcionan así. Es el Señor el que manda en tu vida, no tú en él. No tú en él. Te he dicho esta mañana, bueno, ya tarde, son las 1:05. Te he dicho esta tarde que otra de las señales de una iglesia bíblica es la santidad. Es el reconocimiento y el orar por las personas que están en liderazgo. Es la segunda línea de Cristo, la expectativa en cómo tenemos que vivir y el servicio. Esta va a ser mi última predicación en un retiro, no como pastor. Y quiero dejarte esto. Quiero decirte, permíteme que me meta en tu vida, permíteme. ¿Hay alguien que se quiera levantar? No tengo tiempo, mira. Vengo preparado. Lo mismo que usted me yo tengo tiempo. ¿Hay alguien que se quiera levantar, venir para acá y firmar esta hoja? Como veis, no tengo nada. Solamente es eso, algo simbólico, evidentemente. La Biblia también habla de simbolismos. Eso es algo simbólico. Alguien se quiere levantar y dice, yo estoy dispuesto a firmar y que el Señor me use para su gloria y para su honra, y estoy dispuesto a servirle hasta que Él venga. Con sus condiciones. Por lo que Él quiera, como quiera y cuando quiera. Si no firma, lo entiendo perfectamente. Tampoco estoy diciendo, si tú ya lo has hecho, si tú eres una persona que está sirviendo al Señor y has hecho esto mismo, tampoco te levantes, ya lo has hecho. Y estás sirviendo al Señor. Pero si no, yo te digo, si el Señor te está hablando, te digo que te levantes, te vengas para acá y firmes. Aquí tenemos un valiente. A firmar. Don Luis. Aquí mismo. Firma. Bien. ¿Alguien más? Pues tenemos un hermano que ha firmado aquí, sin condiciones, lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere. Vive así. Vive así. Lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Ayúdame, Señor, a servirte y a dejar mi vida no en cosas banales, no en cosas que no tienen importancia, sino en tu reino. Si cuando termine el culto alguien quiere firmar, aquí está la hoja para que tú firmes. Y le digas al Señor, Señor, aquí estoy, y haz conmigo lo que tú quieras. Terminamos, familia, y un hermano o dos hermanas que oren en respuesta a la palabra de Dios. Después tendremos un tiempo libre hasta las 2 con la comida.